Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros su aflicción. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía a esta hora. Les saludo en el nombre del Señor y les invito a que tomen sus Biblias para leer junto conmigo. Es mi deseo que ojalá usted pueda entender el mensaje del Evangelio. Como siempre, al comenzar, quiero ofrecer los cursos del Instituto Internacional Emaús. Son muchos cursos que están traducidos al español, así usted puede estudiarlos empezando por los más básicos y siguiendo a través de toda la Biblia un estudio sistemático y que le será de mucho provecho. Estos cursos no tienen ningún otro objetivo de que usted aprenda y conozca la palabra de Dios y que usted se instruya en lo que es el plan de salvación, en la voluntad de Dios para la vida de cada uno de los salvados y los acontecimientos futuros, por supuesto, que están por suceder. Usted puede adquirirlo llamando al canal o comunicándose a través del correo electrónico que aparece en pantalla, o también escribiendo a la casilla 9 del correo de nota, o viniendo personalmente al canal, llamando por teléfono, indicando cuándo usted lo puede venir a retirar, o acudiendo a Pedro Aguirre Cerda 189 los días miércoles, viernes y domingo. Así, esto no tiene ningún compromiso, tampoco tiene tintes estaristas, así que usted puede con toda libertad solicitar estos cursos que van a ser de mucho beneficio. Es realmente un privilegio tenerlos aquí con nosotros, así les invito a que estudien, a que se instruyan. El Señor Jesús él mismo aconsejó escudriñar las Escrituras porque en ellas a vosotros os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es importante conocer mejor a nuestro Salvador. Bien, vamos a leer en la palabra de Dios. Estamos estudiando en la carta a los Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que
en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Deseamos que la lectura pública de la palabra de Dios, por supuesto, sea de mucho beneficio para todos nosotros. Vamos a tomar un momento para orar, para dirigirnos al Señor en oración, que Él sea el que hable a través del Espíritu Santo, a fin de que el mensaje llegue a sus corazones. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos vuelves a conceder de estar en este lugar para anunciar tu palabra, el Evangelio de Cristo. Gracias te damos porque realmente en este tiempo, tiempos difíciles en que hay gran apostasía a través del mundo, en que el enemigo, el Satanás, que anda como león rugente buscando a quien devorar, está cegando el entendimiento de las personas, y también a través de el descrédito producido por muchos de aquellos que se dicen ser hijos de Dios y que lamentablemente no lo ven, no se ve la actitud positiva en sus vidas, no hay cambios manifestados en sus vidas, y esto trae como consecuencia que la gente blasfeme tu nombre. Nuestro Dios, queremos en esta tarde pedir que tú ayudes a cada uno de tus hijos, que los libres del mal, los libres del mundo y de sus tentaciones, y que aquellos que están enfermos, delicados de salud, puedan tener alivio en sus cuerpos físicos. A los que están con otros problemas, tú se los soluciones en tu buena voluntad y tu amor. Queremos también pedir que al abrir tu palabra en esta tarde, como ya lo hemos hecho, al leerla, el Espíritu Santo la aplique a los corazones de nuestros amigos que están en sintonía en esta tarde. Queremos pedir por aquellos amigos que llaman al programa con diferentes problemas, diferentes dificultades en sus vidas, para que ellos puedan ver también la solución a esos problemas a través de la ayuda y guía del Dios eterno. Pedimos por las personas que tienen problemas de trabajo, para que tú les proveas un trabajo donde ellos puedan ganar un dinero para sustentar a su familia y a ellos mismos. También queremos pedir por
aquellos que tienen problemas matrimoniales, para que ellos puedan vivir y tener paz en sus hogares, en sus casas, junto a sus hijos, especialmente en este tiempo en que el mundo celebra estas fiestas y que se pretende que la paz esté en los hogares, y sabemos que solamente puede haber paz en el corazón que ha recibido el perdón de pecados y la vida eterna. Pedimos también por los que están metidos en las drogas, en los vicios, para que ellos puedan también liberarse a través de la ayuda de Dios de sus problemas, confiando en la palabra de Dios y viniendo a Él a través del Señor Jesucristo para encontrar la solución al problema eterno de sus pecados, de su alma, y así escapar, liberarse de la ira venidera del Dios justo, quien dará el castigo a aquellos a quienes no quieran oír ni quieran creer el mensaje del Evangelio. Nuestro Dios, pedimos por las personas, los dueños de este canal, para que también ellos sean bendecidos por tu mano y que no desperdicien, no dejen pasar en vano esta gran oportunidad que le das de poder oír tu palabra y poder tener el privilegio y la bella oportunidad de tomar una decisión ahora que están a tiempo. Queremos pues que tú me guíes y ayudes para esta tarde y que tu palabra realmente llegue al corazón de nuestros amigos, que el Señor Jesucristo sea glorificado, y todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Como hemos considerado, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia allí en Colosas, él está haciendo una oración a través por ellos, y la oración es que él pide que ellos sean fortalecidos para el trabajo, para la labor del Evangelio que ellos están ejerciendo, pero fortalecidos con el poder que viene de lo alto, con el poder que da Dios, con el poder que da el Espíritu Santo, quien mora en cada hijo de Dios. Así que ellos tengan la potencia de la gloria de Dios y que tengan paciencia en su caminar, para que no sean vencidos ni sucumban bajo la presión de la persecución que había en aquel tiempo por predicar, por anunciar la palabra de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios. También él está pidiendo que ellos tengan largura de ánimo. Longanimidad tiene que ver con largura de ánimo, que su ánimo no desmaye, que tengan gozo y que den gracias al Padre, porque el Padre nos ha hecho aptos a ellos y a nosotros para participar de la herencia que está reservada para cada uno de sus hijos. Cada uno de sus hijos, que aquí el Espíritu Santo les llama santos, como ya hemos mencionado y hemos enseñado antes. Esta palabra santo tiene que ver con separado para Dios y por Dios para la obra del Evangelio, y separados también de las prácticas pecaminosas del mundo. Por eso estos santos están en luz, y sabemos que luz es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así en Él no hay ninguna tiniebla ni variación. Y el mismo Señor Jesús es el que ha librado de la potestad o del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El poder de las tinieblas aquí es el poder, es el gobierno de Satanás, del diablo, porque él es el príncipe de las tinieblas. Y como lo enseñó el Señor Jesús, la gente que está en ese reino de las tinieblas y cuya vida se caracteriza por hacer malas obras en desobediencia a la voluntad de Dios, ellos no quieren venir a Cristo
que es la luz, para que no sean reconocidas sus obras, que son malas. Así ellos no vienen, pero los creyentes han sido sacados de esa práctica de malos hábitos, de malas costumbres, de una mala vida, y trasladados al reino de su amado Hijo. Este reino tiene varias características, porque en primer lugar, la primera vez que el Señor vino a la tierra, cuando Él nació en Belén, como en estos días ya se están escuchando los villancicos y diferentes cánticos a través de la radio, de la televisión, recordando según una fecha puesta por el hombre que no tiene nada que ver con lo que es la palabra de Dios, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos que el Señor Jesús haya nacido un día 25 de diciembre. Eso es una fecha que alguien la puso nada más para conveniencia y para tener un tiempo de recordación, que antiguamente uno podía ver y recordar que era una fecha en donde la gente se alegraba, se gozaba de recordar el nacimiento humano del Hijo de Dios, que vino desde el cielo para liberar al pecador perdido de la condenación eterna. Ese fue el propósito de la venida del Señor, y la gente realmente se maravillaba y se gozaba con esto. Hoy día no hay tanta alegría, porque estas fiestas y estas fechas se han transformado solamente en fechas y fiestas comerciales, en donde el comercio trata de meter por la vista muchos artículos, muchas cosas, mucho consumo, y la gente se ve agobiada por los altos precios y costos de aquellas cosas que ellos quisieran regalar. Pero amigo mío, el mejor regalo que tú puedes recibir ahora en esta fiesta, si tú quieres recibir un gran regalo, es la vida eterna que Dios ofrece a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No cuesta nada recibir un regalo, solamente hay que estirar la mano, tomarlo y dar gracias a aquel que lo está dando. Pero, amigo, si tú quieres, puedes ahora mismo acudir a Cristo y recibirle como tu único y personal Salvador. Y va a ser, por supuesto, el día más maravilloso de el resto de toda tu vida. Así, el Señor Jesús, Él es el Hijo de Dios, y el Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. La primera vez Él vino para reinar, y Él reina. Ya. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres
Muy bien, estamos considerando que el Señor Jesús es el Rey de este reino en que nosotros hemos entrado. Así vimos la semana pasada que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, porque Dios es espíritu y nadie le puede ver, pero el Hijo de Dios es quien ha venido para dar a conocer al Padre. También vimos que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten, vale decir, Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que vemos nosotros, e incluso aquellas cosas que no vemos, fueron creadas por el mismo Señor Jesucristo. Así, Él es el creador. Y además también vimos que Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así, la iglesia en figura, es bueno volver a repetir esto, es el cuerpo de Cristo. Y por eso es que en la Biblia no vemos iglesias con nombres distintivos, porque no puede ser eso así. La iglesia debiera ser una sola, la iglesia verdadera de Cristo, no con divisiones, no con sectarismo, porque ese sectarismo, ese divisionismo comenzó allí en Corintio, donde se abanderaron unos diciendo yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, otro yo soy de Pedro, y de diferentes siervos de Dios, quienes ellos no tuvieron culpa de ese divisionismo que fomentaron en la iglesia allí en Corinto, y que eso lamentablemente se ha trasladado y se ve hasta el día de hoy. Y la gente siempre pregunta, ¿usted de qué iglesia es? Y lamentablemente cuando hacen esa pregunta están refiriéndose a un templo, a una construcción, a una sala en donde se congrega la gente. La iglesia no es ni una sala, ni un templo, ni nada por el estilo. La iglesia es el conjunto de creyentes salvados por Cristo, que nació el día de Pentecostés, después de la muerte y ascensión de Cristo al cielo. Nació la iglesia. Antes la iglesia no existía. No hay que confundir la iglesia con Israel, son dos cosas distintas. Israel es el pueblo terrenal de Dios. La iglesia es el pueblo celestial, espiritual. La iglesia está compuesta tanto por gentiles como por judíos. Y esta iglesia, en figura como la vemos, es un cuerpo. Y por supuesto, como cuerpo, tiene solamente una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, vale decir, de Él vienen todas las ordenanzas que deben ser cumplidas por cada miembro que compone el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo están colocados cada miembro cumpliendo una función en forma particular. En la iglesia no hay organizaciones, en la iglesia no hay escalafones, porque eso no corresponde ni es bíblico. La iglesia solamente se compone por creyentes salvados por Cristo, cumpliendo funciones como el pastor, anciano o obispo, que es la misma cosa. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y en la Biblia se ven varios obispos o ancianos o pastores en una iglesia. Nunca un solo hombre a cargo de varias iglesias, porque, como escribe el apóstol Pedro, los pastores son puestos y están allí en medio del pueblo de Dios, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado. Y por supuesto hay características que debieran reunir cada uno de aquellos que ejercen esa labor
que es dirigida y entregada por el Señor Jesús a través del Espíritu Santo, porque tal como Pablo dice a los ancianos allí en Mileto, los ancianos de la iglesia de Éfeso, él dice: el Espíritu Santo os ha puesto por obispo o por sobreveedores en la iglesia de Dios. Es el Espíritu Santo el que elige, el que muestra, no son elegidos por hombre alguno, y es Dios el que capacita, porque Él no envía a un siervo suyo a hacer una labor sin primero antes capacitarlo para que pueda ejercer esa labor. Hoy día en la iglesia no hay ni profetas ni apóstoles, porque esos quedaron en el fundamento de la iglesia. Esas funciones ya no están en la iglesia, aunque hay pseudos apóstoles, pseudos profetas hoy día, gente que se autodenomina apóstol o profeta y que la palabra de Dios no tiene ningún apoyo, porque la palabra de Dios es clara cuando dice: así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, así también habrá falsos maestros. Y eso sí, los hay muchos hoy día, y con diferentes títulos y nombres con los que ellos quieren distinguirse y hacerse notar. Pero en el cuerpo de Cristo solamente cada miembro está para cumplir la función que el Señor le ha dado en beneficio de el cuerpo y en beneficio de los demás miembros del cuerpo, para que el cuerpo pueda crecer y pueda funcionar en forma sana. Es lo mismo que el cuerpo nuestro: cuando un miembro se enferma, bueno, el cuerpo no está bien. Así también en la iglesia, el Señor Jesús, Él es la cabeza de este cuerpo y es el único que da las órdenes, y las órdenes tal como Él las entrega deben ser obedecidas. Y esas órdenes para la iglesia están contenidas en las cartas de los apóstoles. Ahí está toda la doctrina que fue de una vez por todas dada para los santos, como nos enseña Judas. No hay que mezclar, no hay que hacer una mezcolanza con lo que fueron las ordenanzas para Israel como pueblo terrenal, con lo que es la ordenanza para la iglesia, el pueblo celestial, este pueblo que está en este momento en construcción, esta iglesia que está en construcción, y que cuando se termine, el Señor Jesucristo viene a buscarla para llevar a su presencia a todos los salvados por su muerte en la cruz. Así, Él es el único que tiene toda y debe recibir toda la gloria y la honra en la iglesia. Ningún hombre debe recibir honra y gloria allí en la iglesia, porque eso sería estar usurpando esta honra y gloria que solamente pertenece al Señor. Él es el príncipe de los pastores. Él es nuestro gran sumo sacerdote, como leemos en la palabra de Dios. Los demás, aquellos que ejercen labores, son con minúscula mencionados en la Escritura y en plural. Así, cuando nosotros leemos en la Biblia de el pastor, por supuesto con mayúscula, tiene que ver con el Señor Jesucristo, es a Él la referencia. Cuando leemos de los pastores que gobiernan el pueblo de Dios, se escribe con minúscula y en plural. Así, no nos olvidemos, porque a Dios el Padre le agradó que en Él habite toda la plenitud y que Él tenga preeminencia en todas las cosas. Así, además de eso, fue por medio de Él que Dios reconcilió a todas las cosas, y también, por supuesto,
a los hombres y todas las cosas que están en el cielo como en la tierra. Ya hemos visto que muchas de estas cosas todavía es futuro cuando se vea la reconciliación de ellos, pero Dios ha reconciliado a los hombres consigo mismo a través de su Hijo, el Señor Jesús. Él no tenía ninguna necesidad de reconciliarse con nadie porque Él no ha ofendido a nadie. El que es el ofensor aquí es el hombre, es el ser humano, y es el ser humano el que debiera buscar el estar a cuenta con su Dios, con aquel que fue su creador, y luego entrar en esta nueva relación de pasar de ser un ser humano destituido de la gloria de Dios a ser un hijo de Dios por recibir y creer en el Señor Jesucristo. Así es por medio de Él que Dios hizo la paz mediante la sangre del Señor Jesucristo. El versículo 21 hace mención y hace alusión a dos tiempos en la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre tiene un pasado y un presente, y por supuesto también un futuro. En el pasado dice que estos creyentes eran extraños y enemigos en la mente de ellos, porque la palabra de Dios enseña que el pensamiento del ser humano sin Dios es solamente de continuo el mal. Solamente se piensa en el mal, en el pecado, en la desobediencia, en aquellas cosas que gratifican el cuerpo, que gratifican esta naturaleza caída, corrompida, pero que no tiene ningún deseo de acercarse a Dios. Así en el pasado estaban sin Dios, sin salvación en el mundo, como también lo menciona el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Pero ahora ellos han sido reconciliados. Después de haber estado en aquella condición de enemigos de Dios, tanto en su mente como en la práctica, porque ellos estaban haciendo malas obras, pero ahora han siendo reconciliados, obviamente han sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que el creyente ande en ellas, porque la fe es abstracta, la fe no se puede ver, pero ¿cómo se puede ver la fe? Es a través de las obras, del andar, de la conducta del Hijo de Dios, porque una persona cuando recibe a Cristo como su Salvador personal, obviamente que debe haber un cambio en él, ya que la palabra de Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas, que todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, empezando por supuesto por ser una nueva creación de parte de Dios. Si una persona tenía malos hábitos o tenía malas costumbres antes de recibir a Cristo, se espera, por supuesto, que aquellas cosas ya no sean más una práctica en el creyente, porque el Espíritu Santo, viniendo a morar en ese pecador que ahora ha sido limpiado, ha sido transformado, le ayuda a que lleve una vida de santidad, una vida realmente que dé honra y gloria al Salvador, al Señor Jesús. Porque si no es así, entonces la persona está negando con sus sellos lo que ha dicho con su boca. No debe haber ninguna otra ambición, sino solamente el servir al Señor Jesús. Así, el Señor, por medio de su cuerpo de carne,
Él nos ha reconciliado, nos ha hecho aptos para estar en la presencia de Dios. Y lo que Él desea es presentar a los creyentes santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Realmente aquí el estándar es muy alto. La vara, como decimos nosotros, es muy alta, porque santos tiene que ver con separados de todas las prácticas de este mundo que son en contra de la voluntad de Dios. Sin mancha tiene que ver con sin práctica de pecado, porque el pecado es lo que mancha al Hijo de Dios. Irreprensible tiene que ver sin reproche. Obviamente que nadie puede decir que no tiene pecado, porque sería un mentiroso si lo dijera, pero la ventaja que tiene el creyente, el Hijo de Dios, que si se da cuenta que por omisión o sin querer cometió algún pecado, puede inmediatamente, al darse cuenta, confesarlo. Y como lo dice y nos enseña el apóstol Juan, tenemos abogado para con Dios a Cristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así el creyente tiene este remedio a mano. Puede confesar su pecado y va a ser inmediatamente perdonado. Así el Señor quiere a sus hijos, a su iglesia, presentarla delante de Él o presentársela a sí mismo, como también leíamos y aprendíamos, una iglesia santa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y esto es ya que en verdad, porque este sí en verdad no es una palabra de duda, sino más bien una de afirmación, y podríamos leer, ya que en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esto, fundados y firmes en la fe, esta fe aquí es el cuerpo de doctrinas que Dios ha dejado para nosotros los creyentes. Nuestra fe está fundada en este cuerpo de doctrinas que es y que tiene que ver con lo que el Señor ha dejado, todas las ordenanzas que Él ha dejado para la iglesia, y que los creyentes no se van a mover de la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es la venida, es el retorno del Señor Jesús a buscar a su pueblo, a su iglesia, porque Él así lo enseñó, y esto se ha predicado y se predica en todo el mundo. Y Pablo, como un ministro, como un siervo de Dios, por supuesto, él ha enseñado y ha repetido muchas veces toda esta misma enseñanza, que el Señor Jesús, el mismo quien murió en la cruz, el mismo que nos salvó, el mismo que pagó el precio más alto que nosotros podríamos considerar, su propia vida, para liberarnos de la condenación eterna. Él mismo prometió, porque Él primero oró a su Padre y dijo: Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo. Y Él luego promete y dice que os tomaré a mí mismo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y es el deseo del Señor Jesucristo que todos los creyentes salvados por Él estemos con Él y veamos y participemos de su gloria, aquellas glorias que Él tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, y que aquellas glorias las dejó para venir a este mundo tomando forma humana, para ser la víctima inocente quien llevara sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros, los creyentes, aquellos que hemos confiado
en su muerte. Ahora dice el apóstol Pablo, yo me gozo en lo que padezco por vosotros. Él realmente estaba padeciendo mucha persecución, azotes, cárceles, por causa del Evangelio y por llevar la palabra de Dios a todos aquellos que habían ahora creído y estaban salvados por Cristo, que habían confiado en la muerte del Señor Jesús. Entonces, para Pablo no era algo que le agobiara en su vida, sino más bien le producía gozo el ser participante también de los padecimientos que el Señor mismo anunció antes de irse a sus discípulos. Porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, y vendrá hora cuando algunos os tomarán preso y aún os matarán pensando que hacen un favor a Dios. Y Pablo, por supuesto, había sentido en su propio cuerpo estas persecuciones, estas aflicciones. Pero para él no era motivo de tristeza, sino más bien de gozo, porque él podía participar también de estos sufrimientos de Cristo por su iglesia, por su cuerpo, dice él, el cuerpo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, dice él, de la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Ministro aquí, la palabra ministro es lo mismo que siervo, es lo mismo que esclavo, son sinónimos. No es un título de grandeza aquí cuando se habla de ministro, no. Ministro tiene que ver con un siervo de Dios, alguien que ha dedicado su vida a servir al Evangelio, y fue Dios el que le hizo ministro, y fue Dios el que administró también este ministerio que el apóstol Pablo pudo cumplir. Así que él estaba allí anunciando cumplidamente, vale decir, al pie de la letra, como nosotros decimos, sin dejar de nada de lado, sino enseñando y cumpliendo con todo lo que es el mensaje del Evangelio para los perdidos y la enseñanza de la palabra de Dios para los creyentes. Él pudo decir, cuando se despide de los ancianos allí en Mileto, él pudo decir, no he rehuido el anunciaros todo el consejo de Dios. Sí, porque en el consejo de Dios hay cosas que a los hombres no les gusta escuchar, o a las mujeres tampoco les gusta escuchar, ya que va en contra muchas veces de las prácticas que son llevadas a cabo en sus vidas. Pero el apóstol Pablo, él no tuvo ningún problema en decir las cosas tal cual están escritas, sin adornar, sin quitarle la importancia a ninguna cosa. Porque, ¿saben? Hay muchas personas que, para no caer mal entre su auditorio, prefieren obviar, enseñar algunas cosas que son fuertes y que pueden herir sensibilidades que están escritas en la palabra de Dios. Pero un fiel ministro de el Señor siempre preferirá el estar bien con su Dios, no importa la actitud que tomen aquellos que escuchan el mensaje, sino más bien que Dios le apruebe, que se pueda presentar a Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, la palabra de Dios, y no que adorna o no que saca la vuelta con algunas cosas a fin de que la gente no se hiera. Es preferible una verdad que duela a una mentira que produzca engaño y disolución el día de más tarde en las personas.
el apóstol Pablo dice el misterio o el secreto. Cuando leemos en la palabra de Dios esta palabra misterio, tiene que ver con secreto, algo que no ha sido revelado anteriormente. ¿Y qué es lo que había estado oculto desde los siglos y edades y que ahora ha sido manifestado a los creyentes, a sus santos? Es este misterio o este secreto que Dios quiso dar a conocer a todos los salvados, y tiene que ver con las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, vale decir, entre aquellos que no son judíos. Y esto es que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y por qué es glorioso? ¿Por qué es magnífico este misterio que antes no había sido revelado? Es porque los gentiles, según la carne, vale decir, todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, no estábamos, según los judíos, incluidos en el plan de Dios para ser salvados. Pero sin embargo, esto desde el principio Dios lo había también revelado a sus santos, y que Él iba a salvar, y que en el Señor Jesús iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Así el plan de Dios era salvar a todos los seres humanos que crean en Él, que le reciban como su único y personal Salvador. Así, Cristo en vosotros. En la carta a los Efesios es el creyente en Cristo, pero aquí es Cristo en el creyente, y esto significa la esperanza de gloria, la esperanza gloriosa que un día ha de manifestarse y que le veremos nosotros tal cual es, y que estaremos con Él por toda la eternidad. ¿A quién anunciamos? Al Señor Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuán maravilloso fue el resultado de la vida del ministerio del apóstol Pablo para con los santos. Él amonestó y amonesta aún en este tiempo a través de la palabra de Dios a todos los seres humanos, porque cuando aquí se menciona la palabra hombre, esto es genérico, tanto hombre como también mujer. Y la amonestación es que todos aquellos que están lejos de Dios, todos aquellos que no han querido creer en el Señor Jesucristo, que depositen su fe y su confianza en aquel que murió en la cruz. Pues en este mundo nosotros somos transitorios, nuestra vida es corta y no sabemos cuándo va a terminar, porque es Dios solamente el que tiene el control de eso. Tampoco sabemos cuándo el Señor Jesús va a venir, porque si el Señor viene ahora, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, nos vamos con Él, estaremos con Él por toda la eternidad. Pero lamentablemente, aquellas personas que, habiendo escuchado el Evangelio, el mensaje de salvación, y no quisieron obedecerlo, no quisieron confiar en la muerte de Cristo como la única obra que Dios aceptará para el perdón de los pecados, quedarán aquí en este mundo para condenación eterna, porque ya no habrá ni tendrán ninguna oportunidad más, absolutamente ninguna oportunidad más, ya que el tiempo de la gracia habrá pasado. Por eso es importante, querido amigo,
Usted que no tiene a Cristo como su Salvador personal, que venga a Él, si es el único que puede dar vida eterna, es el único que puede perdonar sus pecados. No hay ninguna iglesia, ninguna religión, nadie más que pueda perdonar pecados, sino solamente Dios. Dios y nadie más. Así, amigo mío, venga usted a Cristo, pero hágalo ahora. Mire, el mundo ahora está celebrando y está anunciando la venida del Señor Jesús a este mundo, pero no están conscientes de la realidad de este anuncio, porque cuando nosotros escuchamos a veces distorsionado el texto de la palabra de Dios, cuando los ángeles cantan aquel cántico en el Evangelio según Lucas, y dicen ellos: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y la gente dice de esta manera: para los hombres de buena voluntad. Pero eso no es lo que dice el texto de la palabra de Dios, sino dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y esta paz es por la buena voluntad de Dios, quien envió a su Hijo a este mundo para rescatarnos de la condenación eterna. Paz y buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad no es de parte de los hombres, porque no hay hombres de buena voluntad, sino esta buena voluntad es de parte de Dios. Ese Dios, amigo mío, que te amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que tú, creyendo en Él, puedas tener vida eterna, perdón de pecados. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mensaje de los ángeles a los pastores fue bien claro, y ellos dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aún el nombre que fue puesto al Señor es también muy clarificador en cuanto a la misión que Él traía. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Te pregunto, ¿tienes tú, amigo mío, la salvación? ¿Tienes vida eterna? ¿Tienes el perdón de tus pecados? Porque eso es el mensaje del Evangelio. No es que a lo mejor, o quizás no, Dios dice en su palabra con toda claridad que el que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Tienes tú esta vida eterna? Si no la tienes, estás a tiempo. Puedes ahora mismo, ahí mismo donde tú estás, arrodillarte, confesar tu condición al Dios Santo y pedir que Él te perdone, que te perdone todos tus pecados a través de la muerte del Señor Jesús. No importa si tú eres un religioso, si eres evangélico, católico, no importa la religión que estés siguiendo. Amigo, si tú no tienes a Cristo, estás perdido. No importa si tú estás leyendo y estudiando la Biblia, la palabra de Dios, eso no te hace salvo ni te hace apto para el cielo. Solamente te hace apto para el cielo el recibir la transformación que realiza el Espíritu Santo en todo pecador perdido que con fe y corazón sincero, contrito y humillado, acude a Cristo para salvación. ¿Por qué no lo haces ahora? Y recibirás el regalo que más grande y más precioso que hombre alguno puede recibir. ¿Por qué usted, señora, no viene a Cristo? Señorita, joven, ¿por qué no viene a Cristo? Es el único que puede salvarte y Él está esperando. Él quiere darte vida eterna, perdón de pecados ahora mismo. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa.
Dios le envió. Se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar. Su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive ya, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Entonces yo el río cruzaré, pues mi Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie. Él volverá, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor, porque Él vive. Espero el mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir con el Señor. Vale la pena el vivir con el Señor. Al finalizar, quiero dar las gracias por su sintonía y desear, por supuesto, que usted pueda disfrutar de estas fiestas y que pueda hacerlo en familia, que aproveche de estar con sus hijos, con su esposa y compartir con ellos la alegría de estas festividades. Ojalá usted pueda entender también el mensaje de salvación. Le invito, si no tiene donde congregarse y quiere escuchar la palabra de Dios sin ningún compromiso, puede acompañarnos ahí en Pedro Aguirre Cerda,
189, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, 7 de la tarde. También el día domingo tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clase para niños pequeños, jóvenes y adultos. A todas estas reuniones usted será muy bienvenido, son reuniones cortas y precisas y no hay ningún compromiso en asistir a ellas. Así les deseo que tengan una muy feliz Navidad y que, si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.